dentro de todo lo que hablamos ya conceptualizamos y hablamos también un poco de cómo está este concepto hoy en día en la sociedad, sobre todo desde el punto de vista en Venezuela y todo lo que estamos atravesando, ¿no? Habría que hablar, usted mencionaba anteriormente que existen pues no solamente tipos, sino digamos diversidad en cuanto a la tolerancia, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista social. Vamos a adentrar en el clínico y también a tratar de explicar un poco y cómo eso se ve reflejado en el ser humano, que además a su vez pues afecta al componente social. Mira, es muy interesante. Alfredo habló ahorita de dos emociones fundamentales, el miedo y la rabia. Y están implicadas en este momento casi de manera protagónica en el venezolano. Vamos a hablar específicamente del venezolano porque el comportamiento a nivel mundial, bueno, sabemos que tenemos en común muchas cosas, pero en este momento el comportamiento básico del venezolano está muy relacionado con miedo y con rabia. Y esto tiene que ver con la tolerancia o el alto índice de intolerancia que hay en este momento en el país. A nivel clínico, los psicólogos, por supuesto, trabajamos con nuestros pacientes cuando hay intolerancia, por ejemplo, en pareja, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que yo fui muy infeliz con este hombre, todos los hombres son iguales. Cuando tú oyes eso en una persona, en una paciente, dices, ya va, cuando decimos todos, ¿qué es lo que está pasando? Tú tuviste una experiencia negativa, no puedes generalizar ante tantas cosas. Ese mismo comportamiento en lo individual está ocurriendo en lo social. Entonces, hoy vemos, sin ánimos de politizar, pero que decimos, entonces, los que viven en el este, los que viven en el oeste, cosas que el venezolano y el caraqueño nunca había estado acostumbrado, o los seguidores del gobierno, los opositores, y entonces le ponen otro nombre, pues un nombre fuerte, despectivo. Entonces hay referenciales sociales que hacemos, que convertimos a la persona en un aspecto totalmente negativo. El racismo en Venezuela no era una característica, nunca lo fue. Nosotros decíamos con mucho cariño expresiones que hablaban de las diferencias de raza, y no era una cosa que fuese protagónica. En este momento pudiéramos estar de nuevo los venezolanos en diferencias raciales, diferencias de clases, que eso no ha existido históricamente en Venezuela, sino bueno, en épocas de la colonia posiblemente, pero el venezolano promedio no hacía esas diferencias. La intolerancia ha llegado a tal punto en que hablamos de los del este, de los del oeste, los chavistas, los escuálidos, palabras muy fuertes, por ejemplo, que hace que haya rabia hacia un sector de la población cuando somos todos venezolanos. La intolerancia ha crecido muchísimo. Alfredo también hablaba de la importancia de la educación. Evidentemente en la familia es muy, muy importante el mensaje que dan los padres, la escuela, pero si además nuestros líderes comunicacionales, que son los políticos y lo social, las redes sociales y los medios de comunicación, si los mensajes que son también polarizados, los niveles de intolerancia van a ser muchísimo mayor, y eso está reflejado de ambos lados. No vamos a hablar de ningún factor específico, pero cuando hay polarización, cada uno de los polos tiene un discurso tan fuerte, tan radical, que hace que el que se identifique, porque todos tenemos derecho a identificarnos con unas creencias, con un lado, pero es la identificación con extremismo que hace que el otro sea enemigo y que todo lo que hace, dice y piensa el otro, estoy totalmente en desacuerdo. Donde no hay aceptación, hay intolerancia y hay irrespeto. Más allá de este tipo de cosas, como de pronto polarizar el país, polarizar la tendencia o polarizar una polarización política, pues hay que hablar de distintos puntos. Yo refería anteriormente cosas puntuales como advertencias, censura, que son cosas que de algún modo van contribuyendo y que pues sin querer queriendo, como decía el chavo, van contribuyendo y van metiendo y depositando para que nuestro nivel de tolerancia pues se vaya desapareciendo o de algún modo dispersando. Hay un punto importante que además es importante para nosotros como sociedad, para los venezolanos, y digo importante pues porque en medio de todo lo que ha ocurrido
en los últimos años, por ejemplo en el caso del cierre de RCTV, que además originó ciertas incomodidades sociales que también de algún modo marcó como una pauta. Ha habido muchas protestas de calle, considerable número. Entonces esas son cosas que de pronto van sumando y van sumando y van sumando, sin contar cosas puntuales como el desempleo, la inseguridad, de pronto el tema económico que también pues van contribuyendo porque forma parte del día a día. Hay un punto que es la intimidación, porque sin duda el papel político juega un papel, los políticos juegan un papel, quise decir, fundamental en el desarrollo y en cómo convivimos. Y eso es un tema que, pues, sin ánimos de adentrar en el asunto político, hay que saber cómo manejar, sobre todo para nosotros como ciudadanos, que es donde siempre debemos encontrar como las propuestas. Para nosotros los ciudadanos, de qué manera no afectarnos o no dejarnos llevar por un ambiente donde la intolerancia sea la gran reina. Sí, eso... en la intolerancia es fundamental el papel de los liderazgos, pero los liderazgos existen porque hay personas que siguen esos liderazgos, es decir, no es algo determinado. Es importante un momento determinar los líderes políticos, pero no es lo que determina el país, sino lo que va uno asumiendo cuáles son los líderes y cuál es la relación de los líderes inmediatos, qué sé yo, por ejemplo, un liderazgo fundamental para un niño pequeño es su madre, lo que piensa su madre, cómo reacciona va a ser el modelaje para él, y así muchas veces en cada grupo van líderes intermedios y a partir de allí van asumiendo entonces la reflexión sobre la actuación de otros líderes a nivel nacional, liderazgos políticos, liderazgos religiosos, liderazgos deportivos, culturales. Por eso es fundamental lo que es la reflexión sobre cómo estamos actuando y qué es lo que estamos promoviendo, la autorreflexión de, bueno, hasta qué punto yo soy intolerante con las otras personas, porque hay niveles de tolerancia. Por ejemplo, yo no tolero cierta actitud, por ejemplo, la actitud violenta, yo soy intolerante hacia esa actitud, pero no quiere decir de que yo, porque soy intolerante hacia esa actitud, debo ser intolerante hacia las personas. Debemos diferenciar lo que no nos gusta, lo que no estamos de acuerdo de alguna idea de alguna persona, a tratar de ser intolerante con las personas, porque es llegar a otro nivel y decir, bueno, esta persona, lo que tú mencionabas, de no se puede esperar nada bueno, empezamos a hacer generalizaciones sobre las personas y sobre grupos concretos. Entonces ahí empieza ya a llegarse a un nivel mayor de intolerancia que va generando ya el tema de la violencia y empieza a generar entonces ya otros niveles, lo que tú dices, empieza a ver la intimidación, empieza a ver otras situaciones. Por eso es que hay que tener cuidado no solo de ver la situación que estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestro grupo, en nuestra familia, en el país, sino también entonces dentro de nosotros mismos cómo estamos subiendo nuestra intolerancia, qué somos intolerantes y cuáles son nuestras revisiones, porque a partir de esa revisión y reflexión personal van a empezar a generar entonces las soluciones de cómo enfrentar la intolerancia y la situación de intolerancia que me está afectando, porque la intolerancia no es solo que es externa que me afecta a mí, sino que yo también puedo estar generando situaciones de intolerancia sin estar consciente de eso. Voy a comenzar a leer la participación que hacen los ciudadanos a través de Twitter, @SolucionesEB, es nuestra cuenta. Giuseppe, la intolerancia más que todo es por el estrés y a la vez el miedo, refiriéndose a nuestro país. Carla Santiago, por supuesto que existe, yo no tolero, por ejemplo, bueno, aquí habla puntualmente de un actor, habla de Roberto Mesuti, quien se siente seguro en el país porque tiene guardaespaldas. También Yubriani León, a la inseguridad y al déficit de empleo le achaca el tema de la intolerancia en Venezuela. David Tapia, por no decir a partidos políticos, pienso que se debe a la falta de sentido común. Felipe Colina, buen día, creo que se debe al alto individualismo que existe en cada uno de nosotros. Ya no hay altruismo. Alan Rodríguez, somos intolerantes a nosotros mismos. Desde esa premisa tendremos que tolerarnos, en principio, pues a nosotros. Con la firma No Más Violencia, Adiós, nos dicen, buenos días, se debe a la delincuencia, a la falta de comida, que somos la mitad azules y otros rojos. No hay esperanza en nuestro país. Y Jacqueline Cubice dice, sí existe, y la desigualdad es una de las principales causas. El racismo siempre existió en Venezuela. Es la participación de los ciudadanos que sería importante que nosotros también discutiéramos acá. Luego de esta pausa que me toca ya hacer en nuestro programa, ustedes quédense allí y participen @SolucionesEB.